aerolito que al planeta cambió, se hizo polvo en México. El rey de España otro mundo buscó y tropezó con México. Fugitivos de televisión sueñan siempre en México. Spring breakers buscando el amor en playas de México. El Che Guevara capturando en cartón la luz de México. La marihuana que Obama fumó se cultivó en México. Este es el ombligo del mundo. Este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Este es el ombligo del mundo. Este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Trotsky la muerte encontró una noche en México. Sandra Bullock el universo entendió gravitando México. Fidel Castro y su revolución zarpando en México. Bolaño encontrando su voz recordando México. Bill Moriarty olvidó su dolor en el camino a México. 43 latidos de corazón unieron a México. Este es el ombligo del mundo, también es el infierno del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Este es el ombligo del mundo. Este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. El aerolito que al planeta cambió se hizo polvo en México. El rey de España otro mundo buscó y tropezó con México. Fugitivos de televisión sueñan siempre en México. Este es el ombligo del mundo. Este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Este es el ombligo del mundo. Este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Radio Fréquence Paris Pluriel dans le 106.3 FM, aussi dans le www.rfpp.net. Nous sommes maintenant dans le temps de décalage, de décalage horaire, c'est fini, on vient de finir avec mon ami Stéphane Dino. Et maintenant, habituellement, d'habitude, correspond le temps à allègrement vôtre. Mais en cette occasion, Christian Deville-Cabalin, je vous remercie beaucoup de donner la séance de correspondante à 17 novembre 2019 y nous allons une émission spéciale de Aquí somos, aquí estamos.
Aquí somos, aquí estamos, comienza este domingo en emisión extraordinaria, ya que estaremos de manera permanente a partir del día 22 de diciembre del año en curso. Agradezco a mi amigo Cristian de Bel-Cabelín el tiempo de esta emisión extraordinaria, que es, me decían que si era un piloto, no es un piloto, es un conductor de radio que viene a proponer esta emisión. Aquí estamos ya desde hace algún tiempo. Bien, en cette émission, nous allons faire comme toujours un mélange entre la langue espagnole et française aussi, et aujourd'hui aussi portugais, parce que nous avons des invités pour traiter les sujets de la región América Latina. En esta ocasión vamos a consagrar la emisión a América Latina. Y bueno, pues haremos una revoltura, una mixtura, un mélange, como se dice en francés, de tres lenguas. Vamos a hablar en español, vamos a hablar en francés y también vamos a tener una participación de un lusófono. Bien, pues para empezar vamos a tratar el asunto de la región de América Latina, y en esto tengo que agradecer también la participación a distancia de Dámaso Martínez, un poeta y un amigo que nos ha conectado con la música de Chile. Esta a su vez es inédita y habla de los acontecimientos que han sucedido en ese hermano país de América del Sur, de Latinoamérica. Bien, pues serán 4 minutos de introducción para después tratar el tema que viene a ser la proposición de su servidor, Juanito Guanabacoa, aquí en el 106.3 del FM. Antes también enviar un saludo a todos aquellos latinoamericanos que están en la diáspora, que habitan en territorios fuera de América Latina, territorio, pero que llevan en el corazón lo americanista, lo América Latina que somos y conformamos. Bueno, trataremos también de estos conceptos para ir aclarando, para ir dando mayores informaciones. Así es que, bueno, pues preparar ahorita esta intervención que viene de Despertó Chile, y nos la propone nuestro amigo allá en Chile, David Vázquez. Es un músico alternativo que bien vamos a ver qué nos propone. Este es un mensaje dedicado a todos los que hicieron el 25 de octubre un día histórico. Y seguimos sumando. Va por Fletcher. ¡Están disparando que va ropa, weón! ¡Están apuntando! Se burlaron en la cara de los pobres. Y ahora quién hará el pingo, ahora quién irá por flores. Desviaron nuestra lucha hacia los daños. Esto no es por 30 pesos, esto es por 30 años. Aguantando que nos caguen y nos meen la bandera, explotando los recursos y vendiendo nuestra tierra. Dicen que esto es una guerra que no veían venir, pero siempre que gritamos no nos querían oír. Tengo rabia, tengo pena, corre fuego por mis venas. Se me aprieta la garganta cuando suenan las sirenas. Policías clase media disparando a clase media. Nos están subiendo todo menos la quincena. Cuando tiembla su sistema, la violencia la condenan. Cuando ellos querían cambio, bombardearon la moneda. Que despierte todo Chile desde Arica a Punta Arena, por los que nunca volvieron, Catrillanca y Cisterna. Acá estamos todos, cada uno a su modo, machacando cacerola en los paros codo a codo. Abogados, profesores, estudiantes vagabundos, doctores, ambulantes, los feriantes, todo el mundo. Nos sacaron los choros de los canastos, y ahora en nombre de los muertos vamos a gritar más alto. Que viva Chile mierda, si la mierda gobernante, que por ser incompetente reprimieron nuestra gente. Violentos son los fraudes al fisco, Paco Gate, Caso Penta, narcoestado el de mi hijo. Las pensiones miserables para la tercera edad, la abuelita que murió esperando la CEFAM. La sequía de Petorca, las zonas de sacrificio, que nos suban luz y agua, los peajes, los pasajes, que nos pidan madrugar para pagar un poco menos, mientras ellos hacen ricos a costa de nuestros sueldos. Ya no estamos para estos juegos, hoy nos sobran las razones. Están tirando muchas balas pero pocas soluciones. Somos nietos del obrero que no pudieron matar, los hijos que estudiaron para enseñarle a su mamá. Somos más, muchos más, se agotó nuestra paciencia. Acá la resistencia la volvimos nuestra herencia. Al Congreso le daremos cursos de ética intensivo. ¿Escuchan el sonido? Es el pueblo que está vivo. Uno a uno se hacen todos para curarnos las heridas. Hace falta más que todo. Uno a uno se
baja la mirada. En barricadas y saqueos para dividirnos, pero somos tantos los cansados que hasta el cuito sube el dedo. Puedo ver en sus miradas como sudan hielo, porque de tanto quitar, nos quitaron hasta el miedo. Y así subestimaron el poder de un pueblo que unido pone al rico ante sus pies, pa' ponerlo a disculparse de rodillas. Hay 18 millones de cuchillas. La cosa es sencilla, apúntale al de arriba en vez de desatar entre el barrio la rencilla. Militares hijo de puta que le apuntan a su gente, gobernantes delincuentes, hermano más paciente. No, porque Chile despertó y si me quieren silenciar me tendrán que asesinar yo. Que me tiren a las piernas doy más fuerte el otro paso, que me tiren a los brazos con palabras doy piedrazo. Si me cortan esta lengua gritarán por mí los choros, porque todos para uno y uno para todos. Uno a uno se hacen todos, para curarnos las heridas hace falta más que todo. Uno a uno se hacen miles, lo que empieza un estudiante lo termina todo sigue. Uno a uno se hacen todos, para curarnos las heridas hace falta más que todo. Uno a uno se hacen miles, lo que empieza un estudiante lo termina todo sigue. A los policías y militares que sonrían, porque lo estamos grabando. Tanto funados. A Piñera y a todos los políticos que se colgaron de este movimiento, que renuncien, porque si seguimos marchando es para que renuncien. Atentamente, los chilenos. Bueno, pues esta música completamente inédita, la primera vez que pasa al aire aquí en el territorio europeo, es una composición de nuestro amigo David Vázquez, que, bueno, allá en Chile se dedica a hacer la música alternativa muy, muy, muy comprometida con los movimientos sociales que están sucediendo en este país hermano. Pues bien, comenzamos en esta sección con español y hoy dedicaré esta emisión de programa Aquí Somos, Aquí Estamos, América Latina, a Latinoamérica, a la que hoy se puede referir también en el discurso que pretende oponerse a la hegemonía dominante como la región. Bien, pues habrá que hacer una puntualización del concepto de América Latina o Latinoamérica, porque al hablar de América, esta noción tiene implícitas algunas exclusiones. Pero habrá que puntualizar también que Latinoamérica o América Latina como concepto es el conjunto de países que se encuentran en el continente cuyos habitantes hablan español o portugués. Pero de esta manera encontramos que quedan fuera de este grupo, estoy leyendo mi texto, en países como Jamaica o Bahamas. Y hay en ocasiones que este término se ha tratado de ampliar en su concepto y considerando a otros países se dice Latinoamérica y el Caribe. Es decir, que podría entrar Guyana, Surinam, Belice. Y si clasificáramos a América Latina por sus gentes, bueno, identificamos a 4 grupos principales, ¿no? Serían los mestizos, los afroamericanos, los indígenas y criollos. Y si habláramos también de América Latina, ¿qué representa en el sentido económico a nivel mundial? Bueno, pues tenemos una de las 3 economías más grandes en el continente, que vienen siendo la de Brasil, la de México y la de Argentina. Y si fuéramos nosotros a hablar de la población, pues también tendríamos que considerar a aquellos que conforman la diáspora de americanos, de latinoamericanos, que se encuentran en otros países, en otras latitudes. El término América Latina es de origen, es una estrategia cesarista de Napoleón III, estamos hablando del Segundo Imperio en Francia a mediados del siglo XIX, queriéndose convertir en líder de una cruzada de pueblos latinos contra el materialismo y el protestantismo, anglosajón de la época. O sea que fue una intentona parisina, realmente, una rivalidad imperial entre los británicos y franceses en la región. Estamos hablando entonces que América Latina se ha convertido en la región. Estamos frente a una identidad colectiva, sistemática y voluntariamente asumida, y no frente a pertenencias falsables o justificables racional y lógicamente. Esto ha engrandecido el concepto de América Latina. Excluye a alguien, sí, todo
siempre hay una exclusión. Excluye a los norteamericanos, es decir, estadounidenses, no al pueblo, estoy hablando de gobiernos y de ideales, en menor medida a los europeos, y plantea de manera tajante una idea que va contra aquello que hemos estado sufriendo, que es un panamericanismo. Esto pues lo baso en textos ya muy especializados. Tengo por ejemplo a Ernesto Bojolavsky, que desde Argentina hace un gran estudio y es especialista precisamente en América Latina. Los eventos trascendentes que pueden considerarse producto de la aplicación de planes hegemónicos económico-político-militares que han sucedido en la región, es decir, sucedidos en Haití, en Perú, en Ecuador, en Chile y en Bolivia, provocan analizar la situación porque es claro que va a haber una recomposición, estoy un poquito lento, una recomposición de la geopolítica de la región. Bien. Para esto contaremos con la visita de Felipe Galvón, es un brasileño, cineasta, documentalista, y de Sebastián Mesa, que nos va a platicar también su visión, partiendo de que él viene de Colombia. En tanto llegan nuestros invitados, tendremos entrevistas, declaraciones realizadas por personalidades significativas y calificadas para poder, en un momento dado, hablar de este tema. Así que hablaremos de geopolítica, también diciendo algunos conceptos para referir a las personas que no están familiarizadas con este tipo de temas sociológicos a qué es la geopolítica o qué se entiende hoy día por la geopolítica, que es un término que todo el mundo trae para arriba y para abajo. Pues es el estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales. Es un método de estudio de la política exterior para entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de variables geográficas. Se ocupa del estudio de la causalidad especial de los sucesos políticos y de los próximos o futuros efectos en los mismos. Un factor importante para hacer un análisis geopolítico es precisamente la historia. Ver al poder político en relación al espacio geográfico. Así es que lo que hablaremos aquí no es solo que hablaremos de la impresión visceral, ni coloquial, ni nos convertiremos en profetas de probeta, sino atenderemos a distintas fuentes e interpretaremos a la luz de nuestras experiencias, nuestras realidades. El libro en el que me he basado de Ernesto Bojolavsky es de la Universidad General de Sarmiento en Argentina. Este es un doctor en historia, especialista en América Latina, precisamente en el siglo XX y concretamente con el estudio de las ideologías de derecha en Argentina, en Brasil, en Chile, que utiliza aproximaciones históricas. Y esto es para que comprendamos el término de qué es América Latina. Bien, podemos decir que este texto lo pueden ustedes hallar en el sitio de Juanito Guanabacoa, WordPress. Ahí están las referencias y las fuentes directas. Es un libro que posiblemente lo puedan ustedes encontrar en PDF, data de octubre del 2009. Y bien, la respuesta a qué es América Latina está precisamente en el libro ¿Qué es América Latina? El nombre de la cosa y las complicaciones para hablar de ellos. Bien, pues finalmente terminaremos este programa después de conocer varios aspectos de estos eventos, platicando de las consecuencias del otorgamiento de asilo a Evo Morales por el presidente del gobierno mexicano, Manuel López Obrador, y tendremos también una idea ya construida aquí en la conversación que iremos teniendo de cuál es el posible rostro geopolítico de la región. Comenzamos pues con una pieza musical y bueno, tengo que decir y agradecer a un muy querido amigo de México, un bluesista que nos ha dado la oportunidad de presentar su trabajo, de presentar su música y bien, pues lo vamos a tener aquí como, me estoy refiriendo a Felipe Beltrán, un bluesista, amigo mío, y nos da la primera pieza que es Raquel.
Oye Raquel, lo nuestro no se va a poder. Entiende Raquel, él te ama y yo también. Y con tus mentiras lo echaste a perder. Ey Raquel, mejor tú tienes que escoger entre mi cariño y el cariño de él. Y sin tu cariño también la puedo hacer. Entiende Raquel, lo nuestro no se va a poder. Entiende Raquel, esto ya no puede ser. Y cuando te decidas, y cuando te decidas, y cuando te decidas, el amor se acabó. Lo nuestro no se va a poder. Entiende Raquel, él te ama y yo también. Y con tus mentiras lo echaste a perder. Ey Raquel, mejor tú tienes que escoger entre mi cariño y el cariño de él. Y sin tu cariño también la puedo hacer. Entiende Raquel, lo nuestro no se va a poder. Entiende Raquel, esto ya no puede ser. Cuando te decidas, y cuando te decidas, y cuando te decidas, el amor se acabó. Vaya, pues hemos escuchado a Felipe Beltrán, el grupo Jabalí, y nos trajo a Raquel. Bien, ahora sí vamos a continuar, como les decía yo a ustedes, tocando el tema de América Latina, Latinoamérica y la región. Y voy a hacer una introducción del panorama y de lo que pensamos en relación a estos eventos que están sucediendo en América Latina. La vertiginosa dinámica de los eventos cruciales y los análisis de las situaciones es un reto para todos nosotros. En las Europas, y me refiero a todos los países de Europa, en las Europas hay distintos vientos y modas para tratar el asunto allende el primer mundo. Pero para donde que viremos la tatema o cabeza, el tema es el avance de las extremas derechas, los ataques indiscriminados contra poblaciones civiles, políticas de terror que han despertado las insurrecciones actualmente. Y me atrevo a usar el término acuñado en movimientos de mi país, México, el término de que ya surgió el ya basta.
Ya basta, se ha dejado ver en las consiguientes represiones cada vez más salvajes que han causado heridos a montones y muertos en la movida social de la defensa de los derechos y la exigencia de respeto a la población que ha sido históricamente abusada. Las sociedades del mundo desarrollado han guardado silencio y los temas que van por modas, que si Yemen, que si los ahogados en el Mediterráneo, que los saqueos de Sudamérica, son críticas, sin críticas a la gran cantidad de bombas, armas, políticas de devastación y neocoloniales que nos tienen, que dan y que tienen origen precisamente en los hegemónicos países del primer mundo. Es natural hasta cierto punto, porque somos invisibles para las realidades de los países que están en el desarrollo con la apropiación de los recursos del tercer mundo. Esto me ha llevado a pensar que los mentados organismos internacionales que han defendido el denominador común aplicado a los dominados, que es el sistema neoliberal, que es un patrón económico que cuando no marcha comercialmente se impone militarmente. Así he llegado a decir que hay un war business, es el motor del sistema finalmente, si hablamos de la guerra. Es decir, se comienza ayudando a las instituciones, primero políticas, después de policía, militares, con catedráticos, asesores y coordinadores, que van desde la sugerente enseñanza del modelo económico, las experiencias comerciales, hasta la planeación de estrategias de desestabilización, operaciones de espionaje y operaciones militares de intervención impartidas por agencias de inteligencia para salvaguardar la democracia. Eso es lo que nos han aplicado, eso es lo que tenemos aquí y de eso vamos a hablar. Hay también que no he escuchado aquí generalmente a ninguna persona hablar de Haití, salvo los preocupados compañeros de aquí de esta estación Radiofrecuencia París Pluriel, que siguen de cerca lo que a ese hermano país les está sucediendo. Creo, pues, que la geopolítica se entiende mejor no por lo mucho que se habla de determinados países, sino por lo nada en absoluto que se habla de otros. Y para mí, Haití es el mejor ejemplo y aquí en Europa esto se nota de una manera muy especial. Sin embargo, hay 20 muertos en Bolivia, hay más de 40 en Haití en estas últimas semanas. Bien, pues esta es una situación que vamos a ver aquí, un recuento de la región. Van ustedes a tener muchísimo más información de la que ya hemos tenido en el bombardeo mediático, de la guerra mediática a la que nos tienen también sometidos. Entonces, este recuento que voy a hacer es para darnos una idea general y que nos permita presentar un estudio muy consensuado de primera mano de lo que sucede en Bolivia, que es el ejemplo más claro ahorita de lo que puede ser una azonada convertida en un golpe institucional que después se convirtió ya, previsto estaba, en un golpe militar. Si la gente quiere hacer un análisis en un momento determinado, pues sí hubo esa dificultad, si era golpe o no, pero la situación social es dinámica. Así es que ahora sí ya podemos hablar de la intervención violenta de las Fuerzas Armadas que no defienden su labor constitucionalmente asignada y que obedecen a fuerzas políticas que han usurpado el poder, que han movilizado a grandes sectores de opinión pública, han utilizado fake news y descomposición de informes de la Organización de Estados Americanos y han promovido ya de forzar a un derrocamiento, a un golpe militar. Esto en Bolivia. Vamos a ver qué hay en nuestra región. Comienzo por Haití, la crisis de Haití. Sindicatos rechazan aumento del salario mínimo por ser insuficiente. Esto fue noviembre 4. La octava semana de protestas que exigen la renuncia del presidente Jovenel Moïse. El 8 de noviembre, organizaciones y partidos opositores buscan un acuerdo político. Se reanudan las manifestaciones para exigir la renuncia de Jovenel Moïse. 11 de noviembre.
Continúan las movilizaciones que exigen la renuncia de Moïse y la oposición acordó un programa ante una futura dimisión del presidente. 13 de noviembre. La oposición conforma un comité para elegir a un eventual presidente. Si ven ustedes, por ahí hay un modus operandi que se ha generado en algunos otros países, en aquel en que se autoproclamó un presidente, Bolivia, donde se ha autoproclamado una presidente. Y bien, esto es hasta el 13 de noviembre, ustedes podrán hacer las comparaciones de proyección histórica y verán cómo es una receta global. Chile, mes de octubre. La crisis se desató cuando, por recomendación de un panel de expertos en transporte público, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje del metro en 30 pesos, llegando a un máximo de 830 pesos, que esto equivale a €1.17 aproximadamente. Pero las protestas en Chile fueron por las 6 grandes deudas sociales por las que muchos chilenos dicen sentirse abusados, que son el sistema de pensiones, el sistema de salud y desprotección de los servicios básicos a la población corriente, el transporte público, la privatización del agua, que es uno de los primeros países que ha estado privatizando el agua y esto es muy grave, la educación y movilidad social, los abusos y la corrupción. Esto ha hecho una resistencia contra estas políticas hegemónicas que en un principio han tenido éxitos con pues el aprobamiento, se aprobó el aumento al transporte público, pero no son solamente los aumentos inmediatos, sino toda una serie de situaciones que políticamente han apretado al hermano país de Chile. Pero seguimos en la región, Ecuador. Las protestas apuntan en Ecuador básicamente contra las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno. Un resumen de las informaciones de los últimos días, pues las tenemos, mire, no los voy a llenar así con datos de periódico, pero todos sabemos lo que ha pasado, cómo se ha dado la represión, qué es lo que ha sucedido en la historia política de Lenín Moreno y cómo se van haciendo estas cosas. Pero pasamos a Bolivia. Para Bolivia he preparado de primera mano una intervención que gracias a un gran amigo y periodista mexicano, Luis Hernández Navarro, pude tener acceso, y es una entrevista a Catu Arconada. Este crítico y asesor de origen español, pero avecindado en Bolivia, ha trabajado muy de cerca y de primera mano con la instrumentación de la política del partido que ha sido ahora denostado, que ha sido ahora atacado por las extremas derechas en América Latina, en nuestro hermano país de Bolivia. Después de esto, pues hablaremos, como les decía yo a ustedes, de las definiciones de golpe de Estado, pero mientras tanto, yo les doy esta entrevista por muy interesante que resulta y, como les decía a ustedes, es de primera mano. Para esto, y en virtud de hacer un poco más de tiempo para la llegada de nuestro invitado, voy a ponerles de Felipe Beltrán un corte musical para estar cortando tajantemente de la situación seria a una situación de presentar el blues que se está haciendo allá en esa latitud latinoamericana, México. Déjame decirle al mundo que soy rock and rollero. Déjame decirle al mundo que por eso aún te quiero. Que no puedo dejar de tocar. Que no puedo dejarte de amar. Déjame decirle al mundo que
eso aún te espero. Que no puedo dejarte de amar, que no puedo dejar de tocar. Déjame decirle al mundo que soy rock and rollero. Déjame decirle al mundo que por eso aún te quiero. Que no puedo dejar de tocar, que no puedo dejarte de amar. Déjame decirle al mundo que soy rock and rollero. Déjame decirle al mundo que por eso aún te espero. Que no puedo dejarte de amar, que no puedo dejar de tocar. Yeah. Bien, pues hemos escuchado a Felipe Beltrán, la pieza de Soy un rock and rollero. Ya tenemos aquí en la mesa de invitados a el señor Golbón y Philip nos va a presentar. Bueno, déjenme público amable dar una sinopsis a Felipe. Philippe, je viens de parler de ce que la situation générale dans la région, c'est la région d'Amérique latine. Je fais aussi certaines précisions sur les concepts d'Amérique latine, en disant que à la fin, c'est un terme qui a été accepté et utilisé indistinctement pour signifier ce que c'est le mouvement en Amérique contre l'hégémonie dominante, c'est-à-dire des États-Unis, et aussi autour du monde des différents pouvoirs qui ont été ici. Nous avons fait une petite description de ce qu'on arrive à Chili, Haïti, que personne ne parle d'Haïti. Je viens de dire que la géopolitique se comprend non par ce qu'on parle beaucoup d'un pays, sinon aussi pourquoi il y a de grands silences de ce qui passe en pays comme Haïti, par exemple. Haïti, c'est un pays qui il y a plus de 40 morts dans les manifestations de les dernières 8 semaines. Et c'est très pareil le modus operandi de déstabilisation et l'exigence d'aller en contre des mesures qui ont été dictées par le Fonds monétaire international, par le système néolibéral. Yo vengo dándole un pequeño panorama a Felipe. Ahora él nos va a platicar primeramente de cómo ve la región. Su trabajo de cineasta y documentalista es muy interesante. Y una vez que él nos dé este panorama de lo que sucede en Brasil, ya hemos visto que pasamos por Haití, pasamos por Chile, pasamos por Ecuador, ahora por Brasil. Llegará el momento en que hablemos también de Colombia con nuestro amigo que está por venir. Y ahora nos toca conocer el trabajo de Philippe Golbón.
Donc, s'il vous plaît, les paroles est à vous. Bonjour à tout le monde. Merci Juanito pour cette invitation. Ouais, tu parlais justement, qu'est-ce que se passe en Amérique latine? Voilà. C'est la question qu'on se pose à chaque jour. Et parce que c'est très difficile de comprendre, et c'est très difficile de donner dans une phrase, de définir qu'est-ce qui se passe. Il se passe en tout cas beaucoup de choses, et tellement vite, c'est pour ça, à mon avis, que tous ces silences-là, ils finissent par se créer. À un moment, il n'y a pas longtemps, on parlait de l'état du Venezuela, par exemple. Et puis la crise avec la Colombie, et ensuite le Brésil, et ensuite le néolibéralisme qui revient en Argentine, et puis ensuite le Mexique qui élit un homme de gauche, et puis ensuite le Chili qui un grand réveil et on n'attendait pas du tout. En fait, c'était pas quelque chose que les gens attendaient. Donc c'est une région qui, à mon avis, c'est le nœud pour comprendre ce qui se passe pas seulement là-bas, mais ce qui se passe dans le monde, et c'est qui s'annonce dans les prochaines années. Je pense que l'Amérique latine, si je peux me permettre de donner Bien sûr. Ouais, une description, c'est un laboratoire vivant du néolibéralisme qui essaye de se faire ailleurs, partout dans le monde, pas qu'en Amérique latine, mais historiquement, l'Amérique latine, par le fait d'être des républiques assez jeunes et des démocraties assez faibles, où les inégalités sociales sont très creusées, et où le pouvoir économique arrive à s'imposer plus facilement à cause de ces choses qu'il vient de dire, c'est toujours les premiers endroits où les nouvelles théories économiques, surtout néolibérales, libérales, ultralibérales, je dirais, en ce moment, s'implantent. Du coup, je pense que ce qui se passe en Chili, par exemple, c'est un résultat d'une politique néolibérale qui date déjà d'il y a longtemps, du pinochetisme, mais qui, avec Piñera, ça arrivait à un état pas possible. Et ça a affecté les gens dans leur quotidien, c'est-à-dire le coût de vie est devenu très cher. La jeunesse ne va pas en horizon parce que le système public d'éducation, le système public de santé était complètement démantelé. Et d'ailleurs, la réforme de la retraite qui a été faite fait en sorte que les gens ont un horizon, presque une date de péremption. Je me permets de dire parce que il y a beaucoup de cas de retraités qui se suicident en Chili. On n'en parle pas assez. Mais c'est le pays, je crois, en Amérique latine où il y a plus de retraités qui se suicident. Justement parce qu'ils n'ont pas de moyens pour survivre, parce qu'il y a pas, parce que la retraite, elle était complètement privatisée. Et en gros, ça ne marche pas vraiment et les gens se trouvent en détresse. Et du coup, ce qui se passe au Brésil aujourd'hui, je pense que le Brésil était toujours dans la région. Alors, pour amener un peu à mon travail à moi, le Brésil était toujours le pionnier des coups d'État, les pionniers de ces coups ultralibéraux, que ce soit aux années 60 avec le coup d'État militaire qui était en 64, qui a déclenché tous les autres coups d'État en Amérique du Sud. Et aujourd'hui, ce qu'on voit au Brésil, c'est déjà une espèce de préfiguration de ce qui peut se passer dans d'autres pays en Amérique latine et aussi ailleurs dans le monde. Donc, j'aime bien élargir toujours le miroir brésilien en dehors de l'Amérique latine.
J'ai compris que vous avez fait certains films, certains documentaires de cette situation-là. On était dirigé au public de Brésil pour bien comprendre cette situation-là. Mais j'aimerais vous inviter à faire un petit résumé de ça. Et aussi, s'il y a des personnes lusophones à Paris, vous pourrez parler maintenant les dates plus importantes en portugais pour s'il y a des accès à votre travail dans la net, pour donner la meilleure quantité d'informations. Car nous vivons maintenant sur une guerre médiatique très, très, très puissante. C'est un bombardé complètement. Si vous demandez à quelqu'un, le pose la question à la rue, on avait des idées vraiment fantastiques. Fantastiques, car la désinformation, car de cette idée que le même système néolibéral on pousse dans tout notre pays. Quiero decir en español que estoy pidiéndole a Felipe que nos hable de su trabajo, toda vez que pues él describió muy bien esta situación y lo hizo para un público brasileño en principio, pero que esta necesidad de partir de información y comprensión de la historia para poder interpretar la geopolítica y predecir los posibles escenarios, lo hagamos con la información suficiente para no convertirnos, como decía yo, en un profeta de probeta, en un visionario chamánico desquiciado, que si bien es muy difícil hablar del ataque internacional, de las campañas globales, del sistema que se impone, pues hay que tener los pies en la tierra para partir de las particularidades de nuestros diferentes países a interpretar lo que somos como América Latina y como región. ¿Qué es lo que tenemos en común? ¿Qué es la lucha social? ¿Qué es lo que sufrimos en común? La extrema derecha, que de alguna manera, con sus particularidades, pues provoca enrarecimientos del sistema. Lula estuvo acusado, ahora ha sido liberado. Esto tiene toda una carga de judicialización de la situación política, que es lo más peligroso que podemos nosotros sufrir. Que si bien no somos palomitas blancas, que si bien el sistema implica negociación y equilibrio de fuerzas, una cosa es eso y otra cosa es criminalizar a quien de alguna manera está contra el sistema neoliberal. Así que, si vous pourriez parler en portugais, un petit résumé. Avant, je propose à notre public d'écouter une très, très, très intéressante interview à Katu Akonada, que c'est un très connu analyste politique aussi en Amérique du Sud, et elle a travaillé directement avec la politique de Evo, avec le gouvernement. Donc, c'est à vous. Ouais, moi j'ai fait. Je parle en português avant, se tu veux. Vou falar pouco em português, então depois eu falo em francês. Nós lançamos um filme que se chama Encantado, Le Brésil Désenchanté, o Brasil em Desencanto, que em coprodução com o canal francês Public Sénat. E ele foi lançado na televisão durante as eleições de 2018 aqui na França. E esse filme, ele, na verdade, contava e conta a história daquilo que eu prefiro chamar de desencanto democrático brasileiro. O desencanto democrático com um certo projeto de país que se construiu ali a partir do meio dos anos 90, com as primeiras eleições democráticas, depois da ditadura, diretas, né, depois da ditadura, e que se consolidaram com os anos de Lula e Dilma. Para contar essa história, eu moro em Paris desde 2013. Para contar essa história, eu, na verdade, me baseei em dois paralelos, né? O primeiro paralelo foi a minha história pessoal em relação ao meu bairro de origem, que se chama Encantado, que é o bairro de onde eu venho, que é um bairro de
periferia no Rio de Janeiro. E esse bairro passou por transformações para a preparação para as Olimpíadas e logo em seguida foi abandonado. Então, digamos, a situação de decadência desse bairro ele tem uma relação direta com a decadência também da situação política, econômica e social brasileira. Então, eu fiz esse paralelo e, do outro lado, digamos, um paralelo geracional, que é o das pessoas que aqui, como eu, vieram estudar pela primeira vez, pessoas de saída de classes populares e que puderam estudar no estrangeiro. Então, brasileiros e brasileiras que viviam em Paris, que alguns já foram embora, outros ainda estão aqui, acabaram ficando, como eu, e que eram pessoas que nunca tinham podido vir aqui e que viam o Brasil digamos, como vou dizer, não é de desconstruir, é melhor dizer assim, se desconstruir aquele Brasil que nós havíamos deixado, né, por um momento, se desconstruir à distância, mas ao mesmo tempo com alguma certa proximidade nessa análise, né? Então o filme ele faz um apanhado de 2013 até as eleições de 2018 e mostra como a extrema-direita conseguiu, nesse bairro especificamente do Encantado, que é um bairro pobre, de onde eu venho, como conseguiu a extrema-direita capitalizar essa energia popular, no caso de revolta, né, de raiva, de ódio, digamos, já, e transformá-la num projeto que vai contra as próprias pessoas que votaram, digamos, na última análise, né, que votaram nesse projeto, porque os primeiros a sofrer são os menos favorecidos nesse projeto ultraliberal que Bolsonaro, e não só Bolsonaro, representa, sobretudo antes do Bolsonaro, o ministro da economia dele, que se chama Paulo Guedes, e é preciso falar, é o presidente de trás do presidente, né? Ele que representa todo esse projeto ultraliberal, formado na Escola de Chicago, um dos grandes patrões da educação privada no Brasil, está destruindo agora a educação pública no Brasil e destruindo o projeto econômico soberano que o Brasil mantinha até pouco tempo. Então, é isso, esse é mais ou menos o filme, né? Bien, pues esta situación retrata precisamente aquello que podemos considerar como la receta regional. Es el mismo modus operandi con sus diferentes modalidades, lo que ha sucedido ahorita en Bolivia y que muchas veces en la izquierda, tengo que admitir que en la izquierda nos dividimos por las ideas y los de la derecha se unen por sus intereses. Entonces, mientras estamos nosotros divididos platicando del fundamento ideológico, estos nos la están doblando, están verdaderamente invadiendo hasta el espacio dentro de la ideología de izquierda. Eso es muy peligroso porque si le preguntas a cualquier joven ahora, ¿qué piensa de Bolsonaro? Él dijo, él va a acabar la corrupción. O sea, no tienen ni siquiera la historia del origen mínimo de la labor política de una persona, ¿no? Sí, sí, claro. Y creo que es interesante que Bolsonaro represente la lucha contra la corrupción. Pero él mismo hay como dice, procesos contra él de corrupción. Principalmente su ministro de la Justicia, Sergio Moro, que representa esta lucha anticorrupción, que Lula era la principal el principal albo. Entonces, yo voy a hablar un poco en francés, para repegar lo que hablé sobre la película. Encantado, c'est le film que j'ai sorti, il s'appelle Encantado, le Brésil désenchanté. C'est un film coproduit par Public Sénat et on a sorti en 2018. Il raconte un peu le désenchantement démocratique du Brésil de 2013 avec les grandes manifestations qui se ressemblent beaucoup à celles de Chili, grand ras-le-bol et tout ça, jusqu'à 2018, l'élection de l'extrême droite de Bolsonaro, le climat de haine. Je fais un parallèle avec mon quartier d'origine qui s'appelle Encantado, enchanté en français,
et vu par la première génération de classe populaire à étudier à l'étranger, c'est qu'il y a mon cas et d'autres personnes qui étaient avec moi ici, qui sont personnages de ces films. Le film, moi, on va sortir un DVD en décembre. Un film en DVD, il va être dans le magasin. Le film s'appelle Encantado, Le Brésil désenchanté. On peut aller sur la page Facebook. On met toujours ce qu'on est en train de faire. On fait souvent des projections à Paris. On envisage encore que le film revienne en ligne l'année prochaine sur la chaîne Public Sénat. Bientôt, je pense qu'au début de l'année. Et sinon, je vous invite à suivre sur Facebook tout ce qu'on fait. On met aussi des contenus extra du film, souvent sur la page Facebook. Donc voilà, juste pour revenir un petit peu à l'Amérique latine, ce que je trouve intéressant de dire, c'est quand je pense à Lula, la libération de Lula, qui pour moi a été quelque chose de très surprenant, même pour les gens qui étaient dans la lutte pour sa libération. On n'attendait pas à ce moment. Je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche pour moi dans cette libération. J'ai trouvé assez bizarre de la manière dont il était de jour au lendemain libéré, alors qu'il n'y avait pas vraiment c'était pas le moment où il y avait plus d'appels pour la sortie. C'était une décision verticale de la Cour suprême qui a interprété une loi assez récente qui permettait que des gens jugés, condamnés en deuxième instance comme lui, puissent être immédiatement emprisonnés. Et ça, c'était quelque chose d'assez nouvel. Ils ont remis en cause ça du jour au lendemain. Ils ont libéré, pas que Lula, mais d'autres prisonniers, disons, dans le cadre de cette opération anticorruption. Et du coup, moi, je trouve que c'est... je ne sais pas, je ne peux pas affirmer qu'est-ce qu'il y a derrière ça, mais le fait que cette décision a été prise assez vite et pas par le moyen d'une lutte populaire ou d'une demande directe de la défense, même si collatéralement, il y a un effet, je pense qu'il y a quelque chose d'une certaine envie d'instrumentaliser la libération de Lula contre Bolsonaro, pour qui ça le pousse à radicaliser un petit peu plus son agenda politique et que ça puisse un peu déclencher une guerre politique entre Bolsonaro. C'est une guerre qui a déjà lieu entre Bolsonaro et une partie du centre droit brésilien. Même au sein de son parti, il y a une scission récente. Donc il y a une lutte politique qui se joue au pouvoir entre la Cour suprême et le ministre Sergio Moro, qui sont en guerre en ce moment, entre le bolsonariste et la centre-droite brésilienne qui l'a supporté, qui l'a amené, qui en ce moment s'est complètement brisé en deux. Bolsonaro va créer un nouveau parti. Et donc tout ça, la libération du Lula arrive, à mon avis, avec comme un truc magique. Y je trouve que ça cloche, quoi. Ça cloche. Yo creo que es parte también del complejo, que existe en nuestros países en la cuestión jurídica y todo esto. Vemos que es un ataque frontal donde los poderes están realmente batiendo al interior del Estado. Eso, hay una descomposición también de las instituciones, hay problemas que han sido sembrados como corrupciones, y bien, esto nos da también un margen a decir, ¿ha habido autocrítica? ¿Ha habido corrección del rumbo? Pues sí, pero también ha habido una manipulación de la justicia también muy, muy burda, y eso ha pasado en todos los países. Para tomar del tiempo, que el tiempo nos escurre, y hablar de todo ese tema que nos parece muy interesante, quiero también que hablemos en un momento dado de las definiciones de golpe de Estado y cómo se han ido manipulando para influir en la opinión pública. Pero para esto, y dado que es una entrevista de autocrítica muy, muy, muy severa que fue hecha por un periodista mexicano, voy a dar paso a la entrevista de Katu
Arconada. Y posteriormente seguimos, Felipe, si me permites, hablando de lo que es el golpe de Estado y todo esto. Después de la entrevista, para poder asimilar un poco, podré un corte musical de nuestro amigo Felipe Beltrán desde México. Por lo pronto, aquí la entrevista. Especialista en América Latina, nacido en el País Vasco, pero nacionalizado como ciudadano boliviano. Cato, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Luis, gracias por la invitación. Hay un golpe de Estado en Bolivia. Hay quien dice que esto es una invención masista por el MAS, el partido de Evo Morales. Bueno, aunque es preocupante, ¿no?, que algunos sectores quieran siquiera dudar de si hay un golpe o no, porque la derecha, tengo claro cuál es su discurso y cómo niega de alguna manera todo tipo de golpe. Me preocupan incluso algunos sectores de la izquierda bastante desorientados y perdidos, que están incluso negando o de alguna manera justificando, ¿no? Hay golpe, pero es que Evo, es que cuál. Por supuesto que hay golpe, pero además, por desgracia, nos hemos retrotraído a los momentos de un golpe más, claro, más hard, por parte de los manuales clásicos del golpe de Estado, ¿no? Incluso durante el siglo XXI se dieron golpes de Estado de otro tipo, aparte quitando el de Honduras, exitosos, quitando el de Honduras en 2009, pero al Hugo, ¿no?, le bajaron con un impeachment, también un golpe parlamentario, Dilma, pero lo que está sucediendo en Bolivia, donde hay una persecución contra la población civil, quemándole sus casas, torturándolas, etcétera, etcétera, donde hubo un amotinamiento de sectores de la policía y donde finalmente las Fuerzas Armadas sugirieron al presidente su renuncia, pues yo creo que son los pasos clásicos para un golpe, ¿no? Calentar las calles, una manipulación y un bombardeo informativo terrible, ¿no?, contra el gobierno de Evo Morales, y finalmente la actuación policial y militar que le llevan a Evo a tomar la decisión de renunciar, justamente para evitar enfrentamientos civiles y para evitar ni un solo muerto por la represión gubernamental, como no lo ha habido durante todo este conflicto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo esto son indicadores más que suficientes para poder hablar sin duda de que estamos ante un golpe de Estado en pleno desarrollo. Quienes niegan que hubo golpe de Estado señalan que esto es resultado de la decisión de Evo Morales de reelegirse, de forzar al tribunal electoral, de manejar inescrupulosamente las elecciones. ¿Es eso cierto? Mira, yo lo que no voy a caer es justamente en esto que hacen estos sectores que quieren justificar o queriendo sin querer el golpe, justamente a partir de los posibles errores que hubiera cometido el gobierno boliviano o en este caso Evo Morales. En cualquier caso, hay una realidad. La política es correlación de fuerzas, siempre que se haga y se ejerza de manera democrática. Un golpe no es democrático. Durante la Asamblea Constituyente, la no reelección nunca estuvo en la Constitución boliviana, pero durante la Asamblea Constituyente el MAS no tenía mayoría cualificada, tenía mayoría pero no cualificada, y tuvo que negociar con la oposición y la oposición metió este candado de una sola reelección. Cuando quisimos cambiar eso de manera absolutamente legal, democrática y constitucional, como marca la Constitución, mediante un referéndum, lo que se hizo fue desatar la mayor campaña de guerra sucia y manipulación informativa. Fue el inicio de las fake news en Bolivia con este famoso caso Zapata y el hijo, no hijo, de Evo Morales, ¿no? Bueno, ganaron 51-49 y dijimos, de acuerdo, aceptamos el resultado, pero obviamente esto se ha obtenido, este resultado se ha obtenido mediante la manipulación. Y se buscaron otras fórmulas dentro de la Constitución. Y esta fue un recurso al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional leyera la Constitución, leyera los pactos internacionales que la Constitución coloca por encima de la propia Constitución, como el Pacto de San José, y finalmente hubo una decisión del Tribunal Constitucional, absolutamente en el marco de la ley de la Constitución, de plantear que los derechos civiles y políticos de Evo estaban por encima de ese candado que la derecha metió dentro de la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, la presentación y la postulación
de Evo ha sido absolutamente legal y la victoria también ha sido legal. Yo todavía sigo insistiendo que alguien me muestre una sola prueba de que haya habido fraude. El informe de la OEA que hizo una auditoría del proceso electoral, ¿no dice que hubo fraude? No, no lo dice. Habla de irregularidades como se pueden dar en cualquier elección, pero no habla de que haya habido un fraude y mucho menos muestra ningún tipo de fraude. De hecho, la muestra con la que trabaja la auditoría de la OEA es terriblemente pequeña y así lo reconocen, que estadísticamente no es determinante. El sistema electoral de Bolivia permite que en todas las mesas se cuenten las actas en presencia de todos los partidos, que eso escala a nivel departamental, ¿no?, a los tribunales electorales departamentales, con presencia de todos los partidos, y si uno cuenta el voto por voto, no hay absolutamente ninguna prueba de fraude. La OEA, que ya sabemos quién es y lo que representa, lo que ha hecho es una jugada pues bien ejecutada contra Evo y contra el gobierno boliviano, que ha permitido permear en la opinión pública nacional e internacional la idea del fraude, aún sin habernos presentado una sola prueba, ni tampoco... O sea, no hay ninguna prueba de fraude. No hay ninguna prueba, y quien quiera, ahí está el informe de auditoría de la OEA presentado, que no muestra ni una sola prueba de fraude. Habla de irregularidades como se dan en muchas mesas, donde de repente, aunque tenga las firmas de todos los partidos, de repente algunas actas se contaron mal, algunos números se contaron... Se acusa al Tribunal Electoral de parcialidad, de estar ligado al partido del gobierno. ¿Es correcta esa acusación? No, no es correcta. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral venía de ser alta representante de Naciones Unidas para Derechos de los Pueblos Indígenas. Estaba en la Comisión de Derechos Indígenas de los Pueblos, y es una persona muy reconocida por su trayectoria, que además fue autoridad incluso durante el neoliberalismo, fue viceministra durante el neoliberalismo. Entonces es una persona con una trayectoria bastante grande, que por cierto ayer fue detenida en un acto absolutamente irregular por la propia policía. Y lo que sí podemos hablar, y sin ninguna duda, y creo que no hay que temer en decirlo, es que hicieron una muy mala gestión de la crisis y de los resultados. La decisión de parar el conteo rápido cuando empezó la carga de actas oficial es legítima, pero fue un error político, porque dio armas a la oposición para poder hablar de que había suspicacia. Y cuando la diferencia entre Evo Morales y Mesa aumenta a más de 10 puntos, con la carga lógica del voto más lejano, que es rural y que favorece en mayor medida, en este caso, a Evo Morales y al MAS y PSP, pues obviamente generó suspicacias esa mala decisión de no mantener los dos conteos en paralelo, aunque uno fuera el rápido y otro fuera el oficial, ¿no? Por supuesto, también creo que una mala gestión de la crisis por parte del gobierno, a nivel político, a nivel comunicativo, pero nada de eso puede justificar las barbaridades y las atrocidades que la derecha fascista, racista, violenta está ejecutando estos días, y que son los que han, junto con el aval de la OEA, las que han permitido que de alguna manera se provoque y se consume este golpe de Estado contra Evo Morales. ¿Cómo explicarse que sectores populares, algunos de ellos simpatizantes de Evo Morales en algún momento, hayan estado en las calles en contra de su presidencia? Bueno, ese es un debate más amplio y que en algún momento tendremos que dar en profundidad, y que apela a estos debates grandes que el propio vicepresidente Álvaro García Linera ya empezó a teorizarlos, sobre esta conformación de estas nuevas capas de clases medias, ¿no? Evo siempre dice clase media, clase a medias, y Álvaro lo teorizó, lo desarrolló más, sobre todo con estas clases medias de origen popular, que se han visto beneficiadas por el proceso de cambio, que han visto cómo sus condiciones materiales se veían ampliamente mejoradas, y que sin embargo tienen un descontento. Yo creo que hay muchos factores. Te puedo decir dos que me parecen fundamentales. El primero es que mientras íbamos sacando de la pobreza a todas estas capas, entre 2 y 3 millones, según Naciones Unidas, en un país que tiene menos de 11 millones de población, mientras íbamos sacando, no politizábamos. Y entonces, ¿quién politizó? Los medios de comunicación.
y los medios de comunicación fueron generando ese descontento en todos estos sectores medios y especialmente en las clases medias urbanas de origen popular, ¿no? Que es algo muy diferente, por ejemplo, a lo que sucedió en Venezuela, donde sí se produjo una politización más grande, donde sí se construyó poder popular en un sentido amplio, pueblo organizado, conciencia crítica, y que después ha sido la base sobre la que se ha sostenido la resistencia contra el golpe, ¿no? En Venezuela, contra el golpe externo, contra el golpe interno, ¿no? En Bolivia no se construyó todo eso, tuvimos una clase media absolutamente despolitizada, o si queremos, muy politizada por los medios de comunicación, y creo que ese también, como sucedió en otros procesos, en la propia Argentina hace 4 años, pues también de alguna manera se acaba convirtiendo en el verdugo, porque obviamente ampara pues toda la violencia, pero tampoco no olvidemos que a pesar de todos el desgaste producido por casi 14 años de gobierno, las clases, las mayorías sociales han apoyado al MAS y PSP y a Evo en un 47%. Pero hay sectores que se reivindican de izquierda, que tienen presencia en el movimiento indígena, que tienen ascendencia entre mineros, que son también críticos y que participaron en la movilización. Con ellos no se cabe la explicación de que es un sector de clase media emergente. ¿Cómo entonces dar cuenta de esa posición? Pero esa explicación es un poco más sencilla, porque si bien esta conformación de estas capas medias es más complejo porque está casi en pleno desarrollo, con estos sectores históricos, ¿no? que por ejemplo, un sector de los mineros, etcétera, etcétera, un sector de la central obrera boliviana, con todos estos sectores ya hemos notado que hay, una vez que se derrotó a la derecha, hubo un repliegue hacia posiciones absolutamente corporativas. Era lo mío y no me importaba el resto del bien común y del resto de los intereses de las mayorías sociales. Con esos sectores se ha mantenido siempre una relación tensa. Con la propia Central Obrera Boliviana, la COP, las relaciones entre el presidente Evo y la COP han sido tensas, ¿no? Por momentos ha habido un acercamiento, por momentos ha habido un distanciamiento. En estos momentos ellos sienten que van a tener, yo creo que erróneamente, que van a tener más ventajas con el nuevo gobierno que va a llegar, que van a poder presionar y obtener más beneficios para su sector con el nuevo gobierno que con Evo y con el MAS. Yo creo que se equivocan. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa, Catu? Sí. No se vayan. Bueno, pues en esta pequeña pausa que se hizo en esa entrevista, yo aprovecho para decir que tenemos también otro testimonio, porque se ha hablado de la politización de las masas, se ha hablado de la politización a nivel de formación de cuadros, y ahí tenemos que hacer, y voy a invitar a Felipe que haga un análisis de esto. Aquí hay que hacer un análisis de cómo es que nuestras sociedades están o no politizadas. Todas aquellas sociedades que tienen una influencia americana, norteamericana, ahora están menos politizadas que aquellas que surgieron, como bien lo dice Catu, en Venezuela. Yo voy a traer ahorita a colación el punto de vista de una legisladora argentina de 19 años, para que veamos cómo la percepción puede cambiar, y cuando hay conciencia de clase, cuando hay conocimiento histórico, cuando se hace un análisis y cuando se entra a la función pública, nos da un panorama de lo que esto puede significar. Entonces, bien, pues escogí a una intervención de Ofelia Fernández, legisladora, 19 años, y esto es lo que sucede. Dicen que la historia fue, es y será una pesadilla. Yo creo que por momentos lo fue. Y que hoy sin dudas lo está haciendo. Leía los titulares de Clarín y La Nación. Evo renuncia a la presidencia o pierde atractivo la democracia en la región. El 24 de marzo de 1976 titulaban parecido: asumen las Fuerzas Armadas o asume un nuevo gobierno en Argentina. Digo, debería darles vergüenza a esta altura seguir callándose la boca o relativizando la gravedad de un golpe de Estado en nuestro continente. Pero no, debo decir que yo tengo otros valores, que soy parte de una generación, o al menos así la percibo, que se crió y se formó
al calor de la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo y del grito por el nunca más, que entienda la dictadura como la forma más cruel, despiadada y cobarde de silenciar ideas. No silenciar, digo, no cualquier idea, no se trata de una película de terror, de una maldad arbitraria, se trata de que no se fuma en un pueblo que se exige digno y se exige soberano. Me parece que está claro en este caso. Hablamos de Bolivia, un país que sacó a 3 millones de personas de la pobreza, que bajó el analfabetismo del 13% al 2%, que redujo a la mitad la desocupación. Estamos hablando de que de un lado hay un presidente indígena y del otro están quemando las banderas de los pueblos originarios, que de un lado se construyeron miles de viviendas y del otro amenazan con prender fuego las casas de los dirigentes políticos y amenazan su vida y su familia. ¿Cómo amenazan su vida? Evo Morales tuvo que pedir asilo en México mientras al Palacio de Gobierno entra un tipo sin un solo voto y con una Biblia en la mano, al calor ahora de un estado de sitio declarado por militares que ya han ocupado las calles. Digo, me parece que está claro el panorama. Hablamos de que Argentina fue cómplice, que el gobierno de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy fue el que le abrió la puerta a una intervención militar norteamericana en nuestro país hermano Bolivia, y que entonces, si la historia fue y es una pesadilla, entonces hay que cambiarla y estar convencidos de que estamos a tiempo de despertar, que nuestra generación se cruza con algo que parece lejano y demasiado oscuro, que son los golpes de Estado, y tiene que ser parte de la gesta de la resistencia, no solo por nuestros hermanos, sino por lo que puede, el ego que puede hacer acá, con un presidente que además está callando la boca también. Me parece que es importante que asumamos ese desafío, que entendamos que no da lo mismo y que hay que defender nuestras democracias y a nuestros pueblos, porque yo jamás voy a estar del lado de Trump, de Macri, de Bolsonaro, sino siempre de los pueblos igualitarios, y me parece que así debe ser. Bueno, pues hemos visto realmente lo que puede ser el punto de vista centrado de una legisladora, además de generación joven, que tiene conciencia de la historia. Para seguir el tema y hablar de lo que es un golpe de Estado, que invito a Felipe que hagamos este análisis, vamos a poner una música de nuestro amigo Felipe Beltrán desde México. Esto pasa por primera vez, única vez, y a través de la antena del 106.3 del FM, radiofrecuencia París Pluriel, en www.rfpp.net se puede encontrar esto. Quiero, bueno, esto es un comercial, pero todo lo que va a pasar aquí, lo que es el programa y la información que estamos transmitiendo, la fuente directa, aparece en el sitio oficial de Juanito Guanabacoa en WordPress y también en el YouTube, el sitio oficial Super Bonfly. Bien, pues ahora vamos a cambiar de canal, vamos a musicalizar un poco y seguiremos hablando de lo que es un golpe de Estado.
bajo interrumpo la música, tenemos a Christian Deville Cabellin por la radio, por el teléfono. Je vous remercie beaucoup, Christian, votre intervention. Vous êtes encore à la parole. Allô? Allô, vous êtes en train d'avoir la parole. Allô, oui, merci Francisco. Eh bien, écoute, j'écoute ton émission. Tu as 2 heures d'émission superbe. Le programme que tu as choisi est vraiment extrêmement intéressant et en outre, ça ouvre sur tous les horizons politiques, sur les défavorisés. Ça pointe les grands problèmes de notre actualité d'aujourd'hui et je te remercie pour donner une vision des choses qui, j'en suis persuadé, intéressera beaucoup d'auditeurs. Merci à toi, Francisco, pour cette bien belle émission. Merci, Christian. Je veux dire que Christian Deville Cabellin a donné sa temps allègrement votre l'émission que vous pourriez écouter aussi chaque dimanche. Et aussi, les prochains 3 dimanches va être des émissions en direct très intenses sur la musique française. Merci, Christian. Merci à toi, Francisco, et bravo, et continue, j'écoute avec attention la suite de l'émission. Merci à vous tous. Adiós. Adiós. Bueno, pues hemos escuchado la participación musical a distancia de mi amigo Felipe Beltrán, músico bluesista mexicano, que además es de una generación muy curtida, que en México está trabajando duro por también la música comprometida. Bien, pues invitando a Philip, yo voy a hacer una breve descripción de algunos términos sobre el golpe de Estado y seguiremos platicando de este tema aquí en Aquí Somos, Aquí Estamos, que se transmite nuevamente, repito, en el 106.3 del FM, radiofrecuencia París Pluriel, que también puede ser captado por www.rfpp.net en la Internet internacional. Pues bien, en este sentido también vamos a dar paso a estas deliberaciones, como dice, nos vamos ahí como pateando un bote. Golpe de Estado. El golpe de Estado supone la sustitución de las autoridades existentes y el cambio de mando de las instituciones estatales por imposición. Generalmente se piensa que con la participación militar. Se trata de una acción violenta llevada a cabo por fuerzas militares o rebeldes que busca quedarse con el gobierno de un Estado. Esa es una definición, vamos a decir, un poquito limitada hoy día con todo esto. El golpe de Estado constituye una violación y falta de reconocimiento hacia la legitimidad constitucional, ya que atenta contra las reglamentaciones legales de llegada y permanencia en el poder. Es posible distinguir entre 2 grandes tipos de golpes de Estado. El golpe institucional, que es aquel que tiene lugar cuando llegan al poder ciertos integrantes del propio partido en funciones, mientras que el golpe de carácter militar es concretado por las Fuerzas Armadas. En las últimas décadas se han sumado la noción de golpe de mercado, de hacer referencia también a los cambios institucionales que tienen lugar por la presión de grupos económicos en condiciones de desestabilización de la economía. Hay algo más complicado.
La guerra civil, por el contrario, porque también hemos oído esa arenga de algunos de los grupos en varios de nuestros países, la guerra civil, por otra parte, es un enfrentamiento militar extendido en el tiempo entre integrantes de una misma sociedad. El golpe de Estado, en cambio, es una acción rápida. Las rebeliones, revueltas, motines, azonadas, por último, son desobediencias colectivas sin intenciones de tomar el poder algunas veces. Para saber algunos golpes de Estado recientes, tenemos en 2006 Tailandia, todo el mundo habló en su momento de esto, por parte del ejército. El de Honduras, ya en nuestra Casa Grande, en la región, en 2009, o en abril del 2012, creo que fue en Guinea-Bissau, uno de los golpes más sonados. En esto, bueno, pues, ¿qué pasó? Y cómo se ha gestado, y si es o no un golpe de Estado, vemos que la dificultad está en el momento en que se hace un análisis. Si hacemos un análisis de un acto histórico que ya pasó, que tiene nada más sus consecuencias, pues podemos decir que sí es un golpe de Estado, que ya hubo intervención de las Fuerzas Armadas, que ya hubo un estado de excepción, que ya está. Esto es dinámico, entonces hay que ser muy, muy, muy delicados y puntuales cuando estamos hablando de cómo se llevó a cabo lo que empezó orquestadamente también con intervenciones de desestabilización que van dentro y fuera del gobierno a incidir en la opinión pública, en la conciencia de las masas, y que así podemos explicarnos cómo los jóvenes que participaron en la votación de uno u otro partido ahora van en contra. Hay posibles contradicciones fácticas y uno dice, ¿cuál es el origen de esto? Felipe, pour vous ajouter en français et en portugais aussi, parce que la mélange, je parle très, très souvent en espagnol et j'ai oublié de parler en français, mais toujours le public de Radio Fréquence Paris Pluriel, le multilingue, pluriculturel, polyglotte, donc s'il vous plaît, le coup d'État à votre avis. Ouais, je peux parler un peu en portugais, un peu en espagnol, un peu en français peut-être. Espanhol, je mélange pas bien. Eu creio que quando você fala de um golpe de Estado, na definição tradicional, aquela que a gente tem em mente, né, dos golpes de Estado militares, né, que vem por uma imposição via força, esses golpes de Estado, eles estão cada vez mais raros no mundo, né? Parece que uma nova espécie de golpe de Estado se criou nos últimos anos e que são golpes de Estado institucionais, eles não parecem golpes de Estado, eles, com algum recuo, né, e com alguma distância, você consegue ver por que se caracteriza como um golpe de Estado. Para mim, o que é o cerne da questão é um golpe de Estado, é quando você reverte, né, quando você derruba um governo democraticamente eleito usando argumentos que não se baseiam que são falsos, né, que não se baseiam em fatos e não se baseiam em leis que têm sustentabilidade na realidade. No caso, quando eu posso falar com mais propriedade, talvez do golpe de Estado que foi feito contra Dilma Rousseff em 2016, que hoje em dia assim, não é uma unanimidade dentro do Brasil, claro, mas é talvez muito mais unânime, mesmo fora da esquerda, que foi uma tentativa, quer dizer, foi uma tentativa não, eles conseguiram, foi uma derrubada de um governo que havia ganho as eleições com 54% dos votos, e com 54 milhões de votos por um percentual muito apertado, mas, enfim, as eleições legais, aprovadas, sem nenhuma suspeita de fraude. Mas a oposição já havia um movimento que contra o governo de Dilma Rousseff, que se estendia durante alguns anos. E logo depois das eleições, a oposição, que havia perdido por uma margem muito curta, convocou manifestações de rua
contestando o próprio resultado, que havia sido legalmente validado. Aquilo ali ganhou muita repercussão na mídia. Havia uma clara agenda, havia, claro, uma crise econômica forte e havia uma agenda da direita neoliberal que propunha outras digamos, medidas que não fossem essas de continuidade do governo Dilma. Então, encabeçadas pela oposição e com uma forte base midiática, ou seja, a mídia brasileira, comandada por 6 famílias, ligadas historicamente às famílias que comandam a política brasileira desde que ela foi criada há 200 anos, essa mídia, ela, de uma maneira, instrumentalizou a opinião pública para que se criasse uma unanimidade de que o governo da Dilma era um governo corrupto e precisava ser derrubado, precisava ser substituído. Então, encontrou-se ali, o Congresso encontrou uma forma de um dispositivo para de derrubá-la, né? Qual foi esse dispositivo? Encontrar uma lei que chama de Lei de Responsabilidade Fiscal, crime de responsabilidade, o crime que ela teria cometido, um crime de responsabilidade contra as finanças do país. Esse crime foi um processo político, né? Na verdade, não houve nenhuma base, não houve um processo legal que foi julgado, foi um processo político, uma CPI, uma comissão parlamentar, que se criou encabeçada por uma certa oposição dentro do parlamento que puxou isso. E, na verdade, logo depois que ela foi demitida, criou-se uma novela em torno disso, e nunca os argumentos factuais sobre o que estava acontecendo se falava deles. Havia uma névoa de mal informação, dizendo que quando você perguntava a um deputado por que ele estava votando pela destituição da presidenta, ele não conseguia te dizer qual era o dispositivo realmente que ela tinha desrespeitado para que ela fosse destituída. E se descobriu algum tempo depois, por uma perícia, aí já envolvendo o judiciário, que não havia acontecido esse crime de responsabilidade. Esse crime de responsabilidade era alguma coisa que era muito comum, foi uma manobra contábil, que era uma coisa absolutamente normal nas contas públicas. Você tirava, durante alguns dias, o dinheiro de um banco público para financiar a colheita da agricultura, porque é uma coisa sazonal, uma coisa que você não controla, e logo depois você cobria com o dinheiro ali. É uma coisa absolutamente normal, que fora dos... se você trouxer para a vida real de todo dia, todo mundo faz isso, né? E eles superdimensionaram isso como se isso ela tinha criado um rombo, e não é verdade. E isso foi descoberto logo depois. Mesmo as pessoas que suportaram esse argumento viram que era um argumento vazio. E logo em seguida, o que vem é o vice-presidente da Dilma, que que estava ali por uma coabitação, né? Uma coalizão entre a centro-direita e a centro-esquerda. E ele vem já impondo uma agenda de reformas. Ele não tinha sido eleito, ele foi eleito colateralmente, né? Ele foi eleito dentro de uma proposta de coalizão, e ele não tinha legitimidade, mas ele impôs algumas reformas. Ele conseguiu a reforma do Código de Trabalho e algumas reformas pontuais que ele não conseguiu passar, mas ele conseguiu mexer um pouco na aposentadoria. O que acontece é que essa forma de golpe de Estado, ela é tão sutil, e ela vem tão, no caso do Brasil, ela vem tão contaminada por tanta má informação, que é difícil você sustentar o nome golpe de Estado. Eu defendo que devia se criar um novo nome
entendeu? Para um golpe de Estado. Assim, que aglutine las nuevas circunstancias sociales, ¿no? Exactamente. De qué es la toma del poder. Y Exactamente. también uno de los peligros, il faut dire que uno des plus dangers de cette démocratie, c'est que c'est la interprétation de la loi. On vient ouvrir les processus politiques. Donc, où c'est la division de pouvoir. Où c'est la constitution dans que chaque sphère, chaque endroit de pouvoir, on peut avoir l'équilibre avec des autres. Oui. Maintenant, il y a une pénétration corporative des partis au pouvoir, de l'oligarchie, qu'on prendre cette contamination et on fait plus difficile la lutte sociale pour reivindication des droits, pour les possibilités d'avoir la route qu'on vient à devenir le bien commun. Oui, oui. Et je me permets, vraiment, je pense que historiquement, tout ça va être prouvé, que ces renversements de pouvoir soudain et violent, et mobilisé par une extrême droite ou une ultra-droite, un agenda de destruction des États et des souverainetés des peuples. Comme il y a eu au Brésil en 2016 contre Dilma et maintenant contre Evo Morales, qui était démocratiquement élu et qui, même si la OCDE, qui a aucune légitimité depuis quelques années encore pour contester des élections, parce qu'on sait très bien que derrière l'OCDE, il y a le pouvoir des États qui s'intéressent très bien, beaucoup en fait, pour la déstabilisation de la région de l'Amérique latine. Moi, je pense que dans l'histoire, historiquement, on va comprendre comment ces renversements, quels sont les intérêts qui jouent derrière. Moi, je reprends. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de reprendre, même si ça risque d'être vieux. Les gens disent « Ah non, mais c'est très vieux, ça. » Moi, je ne pense pas du tout. Je pense qu'il faut le reprendre. Le livre de Eduardo Galeano, qui est Las venas abiertas. Las venas abiertas de l'Amérique latine. Et il y a une citation qu'il fait de Bolivar, de Simon Bolivar, qui, dans son exil, après voir toute son œuvre de libération de l'Amérique latine être engloutie par les guerres des petits oligarchies qui ont divisé le pays pour régner, exactement, pour régner avec les intérêts étrangers. La citation, c'est « Nunca seremos dichosos ». Nunca. Ça veut dire « Jamais nous serons heureux. Jamais ». Il dit ça parce qu'il croit, il voit devant ses yeux que le grand ennemi, il était à l'intérieur des pays. Il n'était pas à l'extérieur. Le premier grand ennemi, qui c'est les oligarchies qui sont aux racines de la construction de ces pays. Les oligarchies esclavagistes, c'est elles qui perpétuent cet état d'inégalité absurde. Aquello que hemos llamado los vendepatria. Exactement. Et encore, Eduardo Galeano, il dit il croit que la seule façon de l'Amérique latine de s'émanciper, finalement, c'est d'abord se rebeller contre ses maîtres intérieurs. Et ce maître intérieur, c'est voilà, le père fondateur, malheureusement, de nos patries latino-américaines. Et aujourd'hui, on voit un retour de ces oligarchies emballées par une idéologie néolibérale qui ne fait que supporter et aggraver les inégalités sociales dans laquelle ces oligarchies ont été forgées. Bien, c'est un sujet toujours intéressant et j'aimerais présenter au public David Vázquez. C'est un jeune musicien chilien qui a composé une pièce qui a fait le décrit, la raconte de l'histoire de Chile de les derniers jours. Après de ça, nos podamos, el tiempo se nos escurre, podemos darle un cierre a esta intervención y decir que aquí estamos, pasará de manera regular a partir del 22 de diciembre por este mismo canal
radiofónico. Entonces despertó Chile y dejo esta pieza musical. Este es un mensaje dedicado a todos los que hicieron el 25 de octubre un día histórico. Y seguimos sumando. Va por Fletcher. ¡Están disparando que me roba, weón! ¡Están apuntando! Se burlaron en la cara de los pobres. Y ahora quién hará gentingos, ahora quién irá por flores. Desviaron nuestra lucha hacia los daños. Esto no es por 30 pesos, esto es por 30 años. Aguantando que nos caguen y nos meen la bandera, explotando los recursos y vendiendo nuestra tierra. Dicen que esto es una guerra que no veían venir, pero siempre que gritamos no nos querían oír. Tengo rabia, tengo pena, corre fuego por mis venas. Se me aprieta la garganta cuando suenan las sirenas. Policías clase media disparando a clase media. Nos están subiendo todo menos la quincena. Cuando tiembla su sistema, la violencia la condenan. Cuando ellos querían cambio, bombardearon la moneda. Que despierte todo Chile desde Arica a Punta Arena. Por los que nunca volvieron, Catrillanca y Cisterna. Acá estamos todos, cada uno a su modo, machacando cacerola en los paros codo a codo. Abogados, profesores, estudiantes vagabundos, doctores, ambulantes, los feriantes, todo el mundo. Nos sacaron los choros de los canastos. Y ahora en nombre de los muertos vamos a gritar más alto. Que viva Chile mierda, si la mierda gobernante, que por ser incompetentes reprimieron nuestra gente. Violentos son los fraudes al fisco. Paco Gate, Caso Venta, narcoestado el de mi hijo. Las pensiones miserables para la tercera edad. La abuelita que murió esperando la CEFAM. La sequía de Petorca, las zonas de sacrificio. Que nos suban luz y agua, los peajes, los pasajes. Que nos pidan madrugar para pagar un poco menos, mientras ellos hacen ricos a costa de nuestro sueldo. Ya no estamos para estos juegos, hoy nos sobran las razones. Están tirando muchas balas pero pocas soluciones. Somos nietos del obrero que no pudieron matar, los hijos que estudiaron para enseñarle a su mamá. Somos más, muchos más, se agotó nuestra paciencia. Acá la resistencia la volvimos nuestra herencia. Al Congreso le daremos curso de ética intensivo. ¿Escuchan el sonido? Es el pueblo que está vivo. Uno a uno, se hacen todos para curarnos las heridas. Hace falta más que todo. Uno a uno, se hacen miles. Lo que empieza un estudiante lo termina todo Chile. Uno a uno, se hacen todos para curarnos las heridas. Hace falta más que todo. Uno a uno, se hacen miles. Lo que empieza un estudiante lo termina todo Chile. Nos están matando y el gobierno no hace nada. Y la prensa amarillista solo fija la mirada en barricadas y saqueos para dividirnos, pero somos tantos los cansados que hasta el cuico sube el dedo. Puedo ver en sus miradas como sudan hielo, porque de tanto quitar nos quitaron hasta el miedo. Y así subestimaron el poder de un pueblo que unido pone al rico ante sus pies, a ponerlo a disculparse de rodillas. Hay 18 millones de cuchillas. La cosa es sencilla, apúntale al de arriba en vez de desatar entre el barrio la rencilla. Militares hijo de puta que le apuntan a su gente, gobernantes delincuentes, hermano más paciente. No, porque Chile despertó y si me quieren silenciar me tendrán que asesinar yo. Que me tiren a las piernas doy más fuerte el otro paso, que me tiren a los brazos con palabras doy piedrazo. Si me cortan esta lengua gritarán por mí los choros, porque todos para uno y uno para todos. Uno a uno, se hacen todos para curarnos las heridas. Hace falta más que todo. Uno a uno, se hacen miles. Lo que empieza un estudiante lo termina todo Chile. Uno a uno, se hacen todos para curarnos las heridas. Hace falta más que todo. Uno a uno, se hacen miles. Lo que empieza un estudiante lo termina todo Chile. A los policías y militares que sonrían, porque lo estamos grabando. Tanto funados. A Piñera y a todos los políticos que se colgaron de este movimiento, que renuncien, porque si seguimos marchando es para que renuncien. Atentamente, los chilenos. Bueno, pues vale la pena decirlo. La música también es un frente de resistencia. Lo traemos ahorita directamente desde Chile. Y bueno, vamos a hacer aquí una pequeña sinopsis. Hemos hablado de lo que es el concepto de América Latina, de qué es el concepto de la región, cómo se han venido sucediendo algunos eventos trascendentes en nuestros países, en América Latina, en Haití, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil. Hemos tenido la presencia de nuestro amigo Philippe Galbón,
Y bueno, daremos un cierre a este tema. La conciencia política reviste una gran importancia. Ouais, mais moi je crois que plus que jamais, on est dans ce moment-là où tout est politique, où la politique elle a envahi tous les espaces, tous les cœurs, tous les esprits. Je pense qu'on est dans un horizon d'extrême. Ça, c'est clair pour moi à chaque fois et à chaque jour. Les événements le montrent. Que ce soit la radicalisation des mouvements des Gilets jaunes, que ce soit le grand réveil du peuple chilien, que ce soit la prise du pouvoir par des évangélistes d'ultra-droite et le militaire en Bolivie. Ahorita que dijiste de las iglesias, yo recibí un comentario que también es muy significativo, porque hay muchas iglesias. Decían, bueno, ¿cuál es la única iglesia que ilumina? La que arde. La que arde, ¿no? Y ahora, bueno, pues eso viene a colación también al otro tema, gran tema, que es la ruptura dentro de las religiones y la creación de sectas, y sobre todo ese individualismo, ese protestantismo que anglosajón individualista es el caballito de batalla en la religión de la extrema derecha. ¿Cómo es posible, se imaginarán ustedes, que a los policías antes de entrar a la represión, y de esto hay un video, los pongan a rezar el Padre Nuestro? O sea, hemos retrocedido cuántos miles de años de ideas y cuántas generaciones, cuántos siglos a una guerra santa, una cruzada que no tuvo, como en aquella época, otra finalidad más que la apropiación. La apropiación de bienes, la apropiación de tierras, la sumisión de personas. Je pense qu'on est dans un nouvel âge de ténèbres, si tu veux. Ce qui illumine, ça va être pas la religion, ça va être, comme tu as dit tout à l'heure, la conscience politique, la conscience du politique, la conscience de ce qui est vivre ensemble dans ce monde qui est en train de s'écrouler. Ça, c'est pour moi très clair. Alors, le spirituel, il est là-dedans, mais je pense que les religions... Et là, je veux bien dire que le néo-pétécotiste, je ne veux pas non plus dire que toutes les religions évangéliques, toutes les dénominations évangéliques sont là-dedans, mais les néo-pétécotistes ne sont pas en religion. Ils appartiennent pas à une religion, ils appartiennent à une secte qui n'est que le bras idéologique de cet néolibéralisme radical et tueur qui contamine le monde. Et donc, nous traversons un âge de ténèbres et je pense que trouver la lumière, c'est le défi. Et je pense que là-dessus, il faut penser au miroir de l'Amérique latine. Là, j'invite le Français qui nous écoute et même les gens de toutes les nationalités qui habitent en France, qui nous écoutent, à regarder l'Amérique latine avec beaucoup d'attention, beaucoup d'attention, parce que pour moi, elle est un miroir du futur et de comment on peut penser ce nouveau monde dans cet horizon d'extrême. Je voulais bien finir ma participation, si tu me permets, avec une citation d'un philosophe français que je connais bien et qui est dans notre film Encantado. Il dit que nous sommes des passeurs. Hein. Nous sommes des passeurs entre un monde qui tombe et un autre monde qui doit surgir, un autre monde qui est inventé. Et du coup, notre mission, si on veut avoir une mission, c'est surtout de faire le passage entre ce nouveau monde, raconter les histoires, repenser comment le faire et exposer nos idées de manière à que les prochaines générations puissent construire ce nouveau monde.
Bien, pues je vous remercie beaucoup votre présence ici. Ce n'est pas la première fois. Nous allons traiter les sujets de la région plusieurs fois dans l'avenir. J'aimerais finir cette émission avec un peu de musique qu'on vient directement de Mexique. Felipe Beltrán, un bluesista mexicano que nos mandó su producción del grupo Jabalí. Y con esto, bueno, pues vamos a ir saliendo de este calor social que nos tiene preocupados a muchos. Y terminando de esto, tenemos ya aquí a nuestro amigo Pascal, que con su emisión nos va a seguir la programación de Radio Frecuencia París Pluriel. Aquí somos, aquí estamos, entonces cerramos con un poco de música de blues, diciéndole a mi amigo Felipe Beltrán que va a haber palomazos con cierto tipo de música que nos ha dado en los próximos programas musicales de Aquí Somos, Aquí Estamos. Por lo pronto, también aprovecho para mandar un saludo a las amistades que se tienen aquí en Europa y las señoritas Joana Guerrero, Joana Pacheco, Joana Borg, un grandísimo saludo. Un saludo a Manuel y a Fuentes Jorge allá en la frontera con Alemania. A nuestros amigos de las radios alternativas en Los Ángeles, California, en Quebec, en Montreal, Francisco Tocayo, un gran abrazo desde aquí. Hemos repetido algunas cápsulas, algunos momentos importantes en diferentes idiomas aquí en Aquí Somos, Aquí Estamos, que ha sido ahora y por siempre, multilingüe, pluricultural, multiétnico. Y cerramos entonces estos últimos minutos, son 3-4 piezas que vamos a pasar. Y también decir que tengo aquí inédito también de Les Fouchous, un grupo femenil, un dúo que hace música alternativa, porque están estas piezas muy, muy comprometidas. Pero por lo pronto una distracción de blues. Ayer pasaste cerca de mí y ni siquiera volteaste a verme en esa tarde gris del mes de abril. Vete con él, no me hagas más daño, por favor.
con el del brazo y tu sonrisa de burla me estremeció. En esa tarde gris del mes de abril, tu sonrisa de burla me estremeció. Vete con él, no me hagas más daño, por favor. Jabalí, Felipe Beltrán, amigo mío. Y cerrando esta emisión, aquí somos, aquí estamos. Yo me despido de ustedes, Juanito Guanabacoa. Se despide agradeciendo la atención del público, de todos ustedes, el respetable, y la gran concession que me dio Christian Deville Cabellin. Nous avons ici une émission très sympa. La prochaine sera le 22 décembre. A partir de ça, régulièrement, aquí somos, aquí estamos en Radio París, Radio Frecuencia París Pluriel 106.3 del FM. Me despido con una canción de Armando Rosas, un blues que me permitió también ahí palomear, y vamos a hablar de México, el ombligo del mundo. Conmigo será hasta el 22 de diciembre. En tanto, no dejen de seguir la señal de Radio Frecuencia París Pluriel. Juanito Guanabacoa, a la próxima. Adiós, Silver. El rey de España otro mundo buscó y tropezó con México. Fugitivos de televisión sueñan siempre en México. Spring breakers buscando el amor en playas de México. El Che Guevara capturando en cartón la luz de México. La marihuana que Obama fumó se cultivó en México. Este es el ombligo del mundo. Este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué